Buenas tardes, noches o días, profesor. Este es mi tercer video para el curso de Estadística y Probabilidad 2 en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Ahora, como bien lo indica, voy a responder unas preguntas detonadoras. La primera pregunta dice, ¿qué es una función de distribución acumulada? La respuesta a esto es que la función de distribución acumulada, acortado CDF, calcula la probabilidad acumulada de un valor dado de x. Utilice la CDF para determinar la probabilidad de que una observación aleatoria que se toma de la población sea menor que o igual a cierto valor. También se puede usar para determinar la probabilidad de que una observación sea mayor que cierto valor, o sea, encuentre entre dos valores. Pregunta número 2. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? En esta pregunta voy a dar un ejemplo para como que irnos guiando con esto, que es un poco similar al del video que usted nos dejó. Entonces, pues el ejemplo dice así, de que en una tienda venden discos duros de 1 TB, 2 TB y 3 TB de capacidad. Tenemos que encontrar la función de distribución de la acumulativa de x, sabiendo que x es igual a la capacidad de memoria en un disco duro comprado. La solución a esto sería que ya que nos piden encontrar la función de distribución acumulativa de x, entonces recordemos la fórmula, que esta es la fórmula para estos ejercicios, que es fx entre paréntesis igual a p entre paréntesis x mayor que o igual que x minúscula, cerrar paréntesis. Primer valor que tenemos que encontrar es f mayúscula entre x para cada uno de los posibles valores de x. Esto quiere decir que es, por ejemplo, f1 entre paréntesis es igual a px mayor que menor que 1 y así. O sea, nada más sustituimos. Después de esto tenemos que completar la tabla. Después de completar la tabla vamos a borrar la columna que es la f minúscula y un x entre paréntesis para no generar confusión. Después de esto vamos a elaborar la gráfica de x versus función de x. En la gráfica colocamos líneas continuas entre los valores partiendo desde el lado izquierdo. ¿Cómo se llama? Y listo. Solo nos queda definir la función de fx entre paréntesis a partir de la gráfica. Y ya eso sería todo, sino que además pudimos comprobar que los valores de fx se encuentran entre 0 y 1, y también que fx entre paréntesis no es una función decreciente. Estas son dos propiedades importantes de la función de probabilidad. Y la tercera pregunta, que es la última, es ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Y la respuesta a esto es que la función de distribución acumulativa es la función que para un valor x nos da la posibilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor x a la función de distribución acumulativa. La denominaremos f mayúscula x. A continuación viene la definición formal de esto, que es que sea x una variable aleatoria continúa con función de densidad de probabilidad f minúscula x. La función de distribución acumulativa de x es la función f con la misma fórmula que ya habíamos dicho antes, que es f mayúscula x entre paréntesis es igual a p entre paréntesis x mayúscula mayor que menor que x minúscula, cerramos paréntesis. De forma gráfica, f mayúscula entre paréntesis x es el área bajo la curva de densidad a la izquierda de x. Recordamos que cuando trabajamos con la función de densidad, área es probabilidad. Además tenemos algunas fórmulas interesantes que nos servirán para resolver los problemas. Algo que también hay que recordar y que es algo muy importante es que al ser una función acumulativa, esta no puede ser decreciente.
Y ahora vamos a pasar al ejercicio, que es que una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidas al lanzar dos monedas al mismo tiempo. O sea, ¡pum! La función de distribución acumulada es, si es 0, x es menor que 0. Si es 0.5, 0 es menor que 0, igual que x es menor que 1. Y si es 0.8, 1 es menor o igual que x, que es menor que 2. Y si es 1, x es mayor que 2. Esto quiere decir que la cantidad de águilas que te pueden salir son 2, 1 o 0. Y ahora voy a responder las siguientes preguntas que tienen que ver con este ejercicio. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? Y la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas es del 25%. ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Y esta es del 75%. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo una águila? Y esto, la respuesta a este porcentaje es de mínimo 50, o sea, bueno, que tiene una probabilidad del 50% de que te salga una sola águila. Y bueno, este es todo mi video. Espero que cumpla con los requerimientos y lo veo la siguiente semana, profesor. Bye.